Buenas tardes. A continuación sustentaremos mi equipo y yo eh, la actividad colaborativa fase 3. Mi equipo está conformado por Jacqueline Durán, Astrid Urrea y Aura Cristina Sierra, quien les habla. Hoy expondremos del fascinante mundo del razonamiento lógico, una habilidad vital en nuestra vida diaria y en la toma de decisiones informadas. Hablaremos de los puntos claves. Primero, ¿qué es el razonamiento lógico? Es una actividad psicológica a través de la cual las personas comprenden estructuras y organizan ideas para encontrar la mejor conclusión a través de la razón. Damos un ejemplo. La aplicamos en la vida diaria para planificar rutinas, toma de decisiones, entre otras. Ejemplo, todos los animales se alimentan. ¿Cómo se desarrolla el razonamiento lógico? Se puede desarrollar de diferentes formas, convirtiéndose en un razonamiento inductivo o deductivo. Ahora hablaremos sobre el razonamiento abstracto. ¿Qué es? Es el manejo de conceptos y objetos no concretos. Permite producir información nueva a partir de la relación entre relación abstracta. Ejemplo práctico, como ilustraciones de situaciones donde el razonamiento abstracto es crucial, como la resolución de problemas complejos. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla entre creatividad y capacidad de pensar abstracta. Ahora hablaremos sobre el método científico. ¿Qué es un método científico? Es un método sistemático que se utiliza para obtener conocimientos científicos. Este método se basa en la observación. Inicia con la observación de un problema o fenómeno. Después con la pregunta, que se formula una pregunta específica de lo que se desea responder. Luego está la hipótesis, que es una declaración tentativa que puede ser probada mediante experimentación. Luego viene diseño experimental. Se diseña un experimento para probar la hipótesis de manera controlada. Luego sigue la recopila de datos. Se lleva a cabo el experimento y se recopila los datos cuidadosamente. Es fundamental registrar los datos de manera completa. Y por último tenemos el análisis de datos, que se analizan los datos utilizando métodos estadísticos relevantes. Cordial saludo para todos, mi nombre es Jacqueline Durán. En este momento vamos a hablar del razonamiento inductivo y deductivo. De eso podemos decir que son dos estrategias de razonamiento lógico. Ambos son importantes para la producción de un conocimiento. El razonamiento deductivo se basa en hechos y reglas. Se utiliza para aplicar reglas o leyes universales a situaciones específicas. El razonamiento deductivo fluye de lo general a lo específico. En el razonamiento deductivo se basa en patrones y tendencias. Se utiliza para generar premisas generales a partir de fenómenos individuales, y el razonamiento inductivo sigue un flujo de lo específico a lo general. Para el razonamiento deductivo tenemos principios generales, es decir, damos ejemplos específicos que nos dan fundamentación necesaria y concluyente. Es un resultado específico, es veraz, es con una certeza del 100%. No se crea ningún conocimiento y ni se interfiere conclusiones a partir de una teoría existente. Por otro lado, el razonamiento deductivo tenemos conjetura, que es una hipótesis fundamentada en observaciones y en contraejemplo que muestra que la solución es falsa. Para ello tenemos fundamentalmente lo posible, que puede ser tener una validez, y la solución puede ser falsa. Para ello tenemos mediante una observación repetida de objetos o de acontecimientos. No existe acuerdo sobre cuánto
considerar un argumento como válido y se hacen generalizaciones a partir de pocos ejemplos específicos. La conclusión del razonamiento inductivo es probable pero no absolutamente verdadera. Para conclusión del razonamiento deductivo puede ser absolutamente las premisas que lleva a esta conclusión, eh, que pueden ser también verdaderas. Según el silogismo categórico, esta es una forma estándar cuando sus premisas y su conclusión están arregladas en un orden específico. Un silogismo categórico está en una forma estándar, consta de las tres proporciones, dos premisas y una conclusión. Término mayor es el que ocupa el término mayor es el que ocupa el lugar del predicado en conclusión. El término menor el que ocupa el lugar del sujeto en conclusión. Por último, el término medio es el que enlaza a los términos sujeto y predicado en las premisas, como por ejemplo, todos los gatos son animales. Todo N es S, algunos gatos son negros, por lo tanto, algunos animales son negros. Bueno, buenas tardes para todos. Yo les hablaré sobre la prueba formal de validez y la validez de un argumento. Bueno, la validez es uno de los conceptos que son muy fundamentales en el contexto de pruebas educativas y las pruebas psicológicas. Es un grado en el que la evidencia teórica y empírica respaldan las interpretaciones obtenidas a partir de la prueba utilizada para un fin determinado. La validación en una prueba se refiere al proceso de acumulación y la evidencia empírica para respaldar la interpretación y el uso de las puntuaciones de una prueba para un propósito en específico, como lo mencionábamos anteriormente. En el contexto de la psicología, la validación de una prueba se puede realizar mediante la evaluación de su validez de contenido, la validez de criterio y la validez de un constructivo. La validez de contenido, vamos a referirnos qué es. Es la medida en que los ítems de una prueba se representan adecuadamente, el constructivo se está midiendo, en el que se está midiendo. La validez de criterio se refiere a la medida en que los resultados de una prueba se correlacionan con los resultados de otra prueba que mide el mismo constructivo. La validez de constructo se refiere a la medida en que los resultados de una prueba se correlacionan con los resultados de otras pruebas que miden constructos relacionados. Bueno, en cuanto a la validez de un argumento, la prueba formal de validez se basa en la premisa que establece que un razonamiento es válido. Si sus hipótesis verdaderas, la conclusión es que en todos los casos necesariamente es verdadera. Ahora sobre el método semántico y método sintáctico. Bueno, el método semántico y el método sintáctico son dos enfoques diferentes para el análisis de un lenguaje en el contexto de la psicología. El método semántico pues se enfoca en el significado de las palabras, cómo se relacionan entre sí, mientras que el método sintáctico se enfoca en la estructura como tal gramatical de las oraciones y cómo se relacionan entre sí. El método semántico en la psicología se utiliza para analizar el significado de las palabras y cómo se relacionan con los conceptos que se están estudiando. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Si se está estudiando la memoria, el método semántico se puede utilizar para analizar cómo las palabras relacionadas con la memoria se relacionan entre sí y cómo se relacionan con otros conceptos relacionados con la memoria. Por otro lado, el método sintáctico se utiliza para analizar la estructura gramatical de las oraciones y cómo se relacionan entre sí. Vamos también a dar un ejemplo. Si se está estudiando la comprensión del lenguaje, el método sintáctico se puede utilizar para analizar cómo las oraciones se estructuran y cómo se relacionan entre sí para crear así un significado completo. El método semántico y el método sintáctico son dos enfoques diferentes para el análisis del lenguaje en el contexto de la psicología.
Bueno, en el contexto de la psicología, el método semántico se utiliza pues para analizar, como lo mencionamos anteriormente, el significado de las palabras y cómo se relacionan con los conceptos que se están estudiando. Y bueno, pues esta ha sido la parte que pues a mí me ha correspondido y a continuación encontramos las referencias y pues muchas gracias.